Si vamos tomando asiento, seguimos, porque las tardes, saben ustedes que en el otoño empiezan a ser más cortas y hay que aprovechar las horas de luz. Porque en definitiva lo que intentamos con estas jornadas es traer luz al mundo de la automoción. Y después de la excelente mesa, que no es mesa físicamente, pero bueno, que hemos tenido antes, pues ahora sustituyo yo a Rafael, que él pasa al contenido de esta ponencia, que se llama la movilidad ciudadana, movilidad urbana y movilidad extraurbana. Nos van a acompañar la representante del Cabildo de Tenerife, doña María Eulalia Pérez, consejera de Movilidad, representante de la Federación de Transporte, don José Ángel Hernández Ponce, amigo de toda la vida, y también de Rafael Pompliego como vicepresidente de Fredica. Es un área complicada la movilidad, la nueva movilidad en nuestra sociedad. Una movilidad que tiene que ser sostenible, saludable y segura. ¿Cuáles son los mayores problemas, Eulalia, que padece la isla de Tenerife en materia de movilidad, que lo vemos cada día? ¿Y cuáles son las causas? Yo cambiaría un poco la pregunta. Y en vez de cuáles son los mayores problemas que tiene de movilidad la isla de Tenerife, más bien es la movilidad, es uno de los grandes problemas que tiene la isla de Tenerife. Y efectivamente lo vemos todos los días, como bien dice, por la importante congestión que tenemos en nuestras carreteras. ¿Cuáles son las causas? Muchísimas. Vamos a dar algún dato. La isla de Tenerife es la isla de Canarias con mayor número de superficie protegida, el 49%, es decir, nuestro espacio es limitado. Tenemos un parque móvil muy importante, también tenemos la mayor población, con 1 millón de personas, y el parque móvil está en torno a los 850.000 vehículos. Pues casi que tenemos, entre comillas, porque hoy hay ancianos, niños y demás, casi que tenemos a vehículo por persona. Y además tenemos infraestructuras viarias insuficientes y deficientes. Podría citar muchísimas más causas, pero esas yo creo que son las principales causas que hacen que la movilidad en la isla de Tenerife sea uno de los mayores problemas que señala la gente dentro de sus preocupaciones, porque además afecta, también lo decías, a la seguridad de las personas y tanto a la salud también física y mental, porque no se puede estar todo el día metido en un atasco para ir a trabajar, etcétera. Son muchas las causas que tienen, pero yo creo que esas son las principales causas que están originando la situación que tenemos en la isla. De todas maneras voy a dar algún dato. Porque es verdad que hay mucha gente que echa también parte de culpa pues, al turismo y demás. Oye, según nuestros datos, es verdad que son como del 2021-2022, dentro del diagnóstico que hicimos para el Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife, que todavía está en proceso de aprobación. Al día en la isla de Tenerife se producen del orden de unos 3 millones de desplazamientos, que se dice pronto. 3 millones de desplazamientos, pero por contra de lo que suele pensar la gente, el 93% de estos 3 millones de desplazamientos lo realizan residentes de la isla, no foráneos ni turistas. Tenemos un problema. Hablabas de las vías y del estado de las vías. Hace poco había un estudio a nivel nacional que decía que si se invertían 1.900 millones de euros en reformas, en carreteras y tal, se salvarían aproximadamente 900 personas en 3 años. Eso quiere decir, como el coste por fallecido es de 2 millones, según la propia DGT, y 400.000 euros por personas heridas, quiere decir que esa inversión inmediatamente quedaría consolidada porque se salvan vidas. Pero la respuesta de la Administración fue la de siempre.
no hay dinero. Hago una matización. Es verdad que ganamos en seguridad y es verdad que, lo dicho, son necesarias las infraestructuras viarias. Ahora bien, ¿solucionamos el problema de movilidad con las infraestructuras viarias? No. La experiencia nos dice que a más carreteras, más coches. Pero vamos, sucede en todas las ciudades del mundo. Hay que mejorar las infraestructuras que tenemos, además son deficientes, ya lo dije, lo primero que todo, e insuficientes. Sí, tenemos que mejorarlas, y ya lo decía, es un tema también de seguridad. Y de seguridad hay que, bueno, una isla con la población que tiene Tenerife, casi que no podemos llamar autopista a la TF5 con 2 carriles o a la TF1 a partir del túnel de Güímar con dos carriles. Eso no son autopistas. Son necesarios los terceros carriles, por poner un ejemplo. Pero además, ayer también me lo preguntaban curiosamente, y es verdad que estamos invirtiendo mucho desde el Cabildo, desde el área de carreteras, que lógicamente está dentro del área de movilidad, en también efectivamente reasfaltados, es decir, hay que mantener además las vías, porque es un tema de seguridad y lo primero que nos preocupa es la seguridad de las personas. Y seguridad en su sentido amplio de la palabra, porque ya digo, no solo física, yo creo que ha llegado un momento que es física y mental. Es necesario invertir en carreteras. Ahí estamos, ¿quién tiene el dinero? ¿De quién es la titularidad de las carreteras? En estos momentos, entre la titularidad que tiene, por un lado, el Cabildo, que sí que las tiene de explotación, tenemos una buena coordinación con el Gobierno de Canarias para, oye, en la isla de Tenerife hay que acometer esta serie de infraestructuras viarias, o lo haces tú o lo hago yo. Es decir, y aunque no sean mis competencias, si yo tengo capacidad y soy más rápida que tú, convenia conmigo, dame la autorización y yo acometo. Hay diálogo entre las instituciones. Sí. Eso es lo importante. Afortunadamente es muy importante, porque cuando no hay diálogo no avanzamos. Volveremos al tema y ahora paso a preguntar al representante de la Federación de Transporte, que es la organización empresarial más potente de Canarias. Como organización incluye múltiples subsectores como el transporte público, el transporte discrecional de mercancías y viajeros. Desde la organización y desde el punto de vista profesional, ¿cómo observas el transporte desde el punto de vista de la movilidad? Bueno, nosotros creemos que realmente los servicios públicos de transporte son la principal herramienta para alcanzar la solución al futuro de sostenibilidad, de gestión del territorio e incluso, como decía la consejera, del bienestar mental de las personas. Eso no significa que seamos la única herramienta, porque no denostamos ni demonizamos al vehículo privado. Entendemos que hay parcelas de movilidad que deben ser cubiertas por las distintas ofertas. El transporte público no llega a todas las necesidades de la población, pero sí es cierto que evidentemente tenemos que reforzar la conciencia pública de ir utilizando racionalmente las diversas ofertas. Y nosotros creemos que, por ejemplo, se ha demostrado que con esta política de bonificación del transporte se ha conseguido que una gran parte de la población pues empiece a conocer el transporte público. Entonces, en ese sentido, somos una apuesta de futuro. Estamos tratando de incorporar nuestros medios vehículos con nuevas energías. Muchas veces se nos critica por algunos vehículos que estamos incorporando, pero si no experimentamos no podemos descartar lo que es operativo de otras ofertas que no. Tenemos vehículos híbridos, eléctricos e incluso alguna experiencia de hidrógeno. Esto nos está llevando a un sobreesfuerzo, donde enlazando un poco con el panel anterior, estamos teniendo que demandar personal técnico de mecánica y formar personal propio en tecnologías como el hidrógeno, que no está nada difundida entre el sector de la automoción. Y afortunadamente tenemos una gran interlocución con las entidades públicas a nivel regional, a nivel insular. Yo creo que todos estamos intentando remar en la misma dirección y lo hacemos con el convencimiento de que la ciudadanía canaria está empezando a identificar a la oferta de transporte público como algo necesario
y ya no solamente un servicio de clase. Hemos pasado del pasajero cautivo, que es que como no tiene coche no le queda otra que la guagua, estamos empezando afortunadamente a ganar parte de clientes que teniendo vehículo propio o teniendo otra posibilidad, elige libremente el servicio público de transporte en una pequeña fracción, pero hemos dado un paso que históricamente no habíamos conseguido hasta ahora. Yo aprovecho cada vez que tengo oportunidad para colar un poquito un mensaje de seguridad. Se habla mucho últimamente de retirar el carné a las personas mayores que no pueden conducir, etc. Y hay una estrategia que defendemos los que dedicamos a la seguridad vial clave con las personas mayores. Es decir, no le puedes decir a tu padre, a tu abuelo, mira, tú tienes que dejar el coche y no puedes conducir. Hay que darle la alternativa. La alternativa es el transporte público, pero hay que seguir una estrategia. No sé si Eulalia estará de acuerdo conmigo. Mira, papá, vamos a ir en la guagua, los dos hoy. Lo acompañas por una vez para que él observe que es una alternativa real. No decirle, te quito el carnet y no conduces. No, mira, tú conduces, pero hoy vamos a ir en guagua, a la laguna o en el tranvía. Y él que experimente en carne propia las ventajas de ese transporte público, con lo cual damos una solución a un problema serio y damos un cauce importante. Opinión particular, pero basada en estudios que se han hecho y que dicen que esa es la línea a seguir. ¿Y qué línea hay que seguir con el vehículo privado, que parece que es el malo de la película? Sí. Rafael. Bueno, antes que nada, comentaros. La sensación que tenemos todos o muchos es que estamos viviendo permanentemente en un caos con el tráfico, ¿no? Si miramos objetivamente la cuestión, realmente no es así. Por ejemplo, en la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife no es permanentemente un caos. Hay un caos en horas determinadas y en puntos concretos y determinados de la isla. Si uno va al centro de la isla un día entre semana o incluso un fin de semana, no tiene mayor problema de movilidad. El problema se genera sobre todo en el arco viario que va desde el norte, de la Orotava, y llega hasta el sur, que es donde se mueve el 80% del tráfico y también de la economía. Por tanto, eso es importante matizarlo, porque no podemos dar permanentemente el mensaje de que esto está lleno de coches y que Canarias, la media, como comentaba Eulalia, está disparatada y tal. Si miramos los datos, hemos hecho recientemente un informe comparativo. Cuando miramos el parque de vehículos de turismo, que son fundamentalmente los vehículos privados, es verdad que ahí se incluye todo, ves que la media del parque dedicado al vehículo privado en Canarias está por debajo de la media europea. Estamos un poco por encima de la media española, pero estamos por debajo de la media de parque móvil por ciudadanos de Europa. ¿Dónde estamos viendo que se produce cómo se dispara el ratio en comparación el número de vehículos con habitantes? Cuando metemos los vehículos comerciales, porque aquí pasa una cosa curiosa. El parque de vehículos comerciales duplica la media europea, una cosa curiosísima. Es decir, si en Canarias tenemos, en la media europea está en 70 vehículos comerciales ligeros de media, en Canarias estamos en 140, una cosa disparatada. Y eso explica en muchas ocasiones que no es el vehículo privado, sino el vehículo comercial el que está disparando el ratio. Y eso teniendo en cuenta que en Canarias tenemos, aparte del parque propiamente privado, tenemos un mercado de rentacar, un parque de rentacar importante, que alcanza casi las 100.000 unidades. Dicho esto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis predecesores en la palabra. Es decir, el sector del automóvil, los primeros interesados en que exista un abanico de movilidad, que la gente pueda coger transporte público en las condiciones que comentaba José Ángel, es el sector del automóvil. Porque si yo consigo que la gente se mueva en transporte público, el que necesita el automóvil de verdad lo va a poder utilizar de forma razonable. Entonces yo creo que el futuro debería pasar por ahí. ¿Qué hace falta? Pues lógicamente es una combinación de todo. Primero, que el abanico de la movilidad se amplíe, de tal manera que un ciudadano pueda escoger el vehículo privado cuando realmente lo necesite, pero que preferentemente utilice el transporte público, porque significa un coche menos en la vía. Significa también que en las ciudades se ofrezcan la posibilidad de coger la bicicleta, pero con la infraestructura necesaria, que se tiene que invertir para que haya una infraestructura necesaria para la bicicleta que sea segura, que sea extendida y que sea segura. En definitiva, de nuestro punto de vista, es que
estamos en sintonía con el transporte público y con la necesidad de que la movilidad mejore. Pero creo que la solución no es ir contra un sector determinado, que muchas veces, desgraciadamente, es lo que ocurre. Yo llevo muchos años debatiendo este tema, el tema de movilidad. Siempre escucho el mismo mensaje, que hay mucho coche privado, pero es una realidad insoslayable. Es decir, aún en día, con las posibilidades que se han abierto, prácticamente el 70% de la movilidad la hace la gente en el vehículo privado. Y yo digo una cosa, ¿es la gente tonta para coger el coche y pensar que va a estar en un atasco una hora? ¿Por qué lo hace la gente? Y eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, repito, hay que buscar la combinación, infraestructura, posibilidades de transporte, alternativas de transporte en los diferentes modos, para que la gente, de forma racional, y eso requerirá pues, que la gente se vaya formando y educando en lo que es la movilidad sostenible, pues que la gente tenga un abanico y que escoja en cada momento libremente el medio de transporte que en cada caso sea necesario, sin que se tengan que imponer políticas coercitivas que obliguen, porque yo creo que eso siempre se dirige al fracaso, por lo menos la experiencia que yo he tenido. Cuando obligas a la gente, si no tienen una alternativa real para satisfacer su necesidad de movilidad, estás generando un problema. Entonces yo pienso que hay que dejar, primero, solventar problemas de infraestructura, de alternativas, y después que el ciudadano, de manera racional, elija el modo de transporte que en cada momento le convenga más para atender su demanda de movilidad. Eso es un poquito Sí, un poco posición. Lo que decías, es decir, el problema no son los vehículos, sino que todos se mueven a la misma hora. Más o menos. Y no hay infraestructura en el mismo sentido. Es que en el caso de Tenerife, por ejemplo, el gran problema de la TF5, cuando se instaló el tranvía se decía que eso iba a solucionarse y que gran parte de los problemas que se generaban en la TF5 se iban a solucionar. Se ha instalado el tranvía y los problemas siguen siendo prácticamente los mismos. ¿Qué ha pasado? Han pasado 10 años o 15 años desde que se instaló el tranvía, pero la infraestructura viaria sigue siendo la misma. Entonces, si cambian las condiciones, si los coches no salen por generación espontánea, salen porque la gente lo necesita y lo demanda. Entonces, si no adecuamos las políticas de movilidad y las infraestructuras a la situación real, se va a producir un desfase y va a generar problemas. De todas maneras, el tranvía ha solucionado muchos problemas de movilidad y sobre todo a gente con menos posibilidades para tener un vehículo. Te subes y vas al hospital y ves la cantidad de personas que va cada día a consultas con niños, ¿qué tal? Y dices, solo por esto valía la pena. Se ha hablado de infraestructuras, Eulalia. ¿Qué tiene el Cabildo para anunciarnos? A ver. Complicado. A ver, yo sí quería hacer una matización, porque es verdad que incluso muchas veces me preguntan, bueno, ¿me vas a prohibir el uso del vehículo privado? Ni muchísimo menos, pero efectivamente un uso racional, como todo, del vehículo y de cuántas cosas en la vida, un uso racional. Es decir, la media de pasajeros por vehículo privado es de 1,3 personas, es decir, lo que no podemos ir tampoco todos, los que vamos al mismo sitio. Probablemente todos tenemos compañeros que más o menos son vecinos, que te puedes recoger por el camino, que es algo que funciona, además de manera espontánea entre muchos colectivos. Voy a nombrar a los docentes porque se da mucho, quedan en un sitio y comparten coche. Me refiero a eso, efectivamente hacen falta infraestructuras y demás. Las infraestructuras viarias, es verdad que quizás las grandes infraestructuras están en manos del Gobierno de Canarias, son de su competencia. En ellos están más o menos avanzados con el tercer carril de la TF1 y con el tercer carril de la TF5. Eso no quita que también podemos actuar como estamos actuando, tanto el Gobierno de Canarias como en este caso el Cabildo, en enlaces que al final mejoran la movilidad. Véase, ayer estuve en el polígono industrial de Güímar y estaban todos que no se los creían. Ya por fin, el lunes, además, justamente el lunes, meto máquinas. Es decir, la obra que se va a hacer allí, tanto en sentido sur como en sentido Santa Cruz, es muy importante. Algo que además el propio polígono estaba demandando, bueno, y que lo vivimos todos en la autopista cuando pasas por allí, pero aún así, claro, empresas de distribución y todo, es que es un auténtico caos que al final lo que hace es que la TF1 vaya mal. Bueno, no se lo podían creer, es que son tantos años demandando. ¿De quién es la culpa? Da igual, ¿a quién vamos a echar la culpa? No se ha hecho hasta ahora y afortunadamente, bueno, ya digo, ayer ni se lo creían, se acercaban a mí y me decían,
Pero bueno, que la vas a licitar, que no, que ya está adjudicada, que es que el lunes van a ver las máquinas ahí. Claro, no se lo podían creer. Si estamos actuando sobre ese tipo de enlaces, yo sí creo que también el anillo peatonal, aunque tiene sus detractores, el de Ancheta, tiene sus detractores, pero no tanto por la finalidad, sino como a lo mejor por esa obra, que yo sí creo que es muy emblemática, son pequeñas cosas, llamémoslas así, que van a solucionar muchos problemas de movilidad. Tenemos ahí en ese núcleo gordiano de Ancheta un problema muy grande en la zona además metropolitana, que afecta también al tráfico que viene en sentido Santa Cruz por la TF5. Cuando esté ese anillo peatonal, es que realmente esa rotonda tiene 11 pasos de peatones. Es que se arma un atasco allí impresionante. Hay muchas pequeñas cositas que hacer en lo que llegan esos terceros carriles que se van a demorar mucho tiempo. Son grandes obras con muchas expropiaciones, vamos tardísimo. Esto debería estar ya hecho hace mucho tiempo, sobre todo el famoso tercer carril de la TF5, pero mientras tanto tenemos que actuar y tenemos que actuar en esas pequeñas infraestructuras que podamos ir actuando para mejorar pues esos núcleos negros, esos puntos negros que detectamos como críticos en la movilidad. Y en paralelo, pues con medidas, que voy a hablar yo del transporte público, que soy tiza y soy médico. Pero fíjate, el transporte público, en ese momento que sacábamos los datos, que todavía no había gratuidad, el uso que se hacía del transporte público era en torno a un 4%. Con la gratuidad, a nivel de todos esos millones de desplazamientos que se producen al día, con la gratuidad habremos subido al 6%. ¿Tenemos que mejorar el uso del transporte público? Sí. Estamos en ello, trabajando. Creo que hemos reforzado muchas de las líneas críticas. Nos quedan muchas líneas críticas por reforzar. Estamos incorporando vehículos, eco, por supuesto. No nos podemos olvidar nunca de la movilidad sostenible. Estamos incorporando vehículos, lógicamente estamos incorporando conductores, pero además, teniendo en cuenta la orografía de la isla, no podemos pretender llegar a todos sitios. El puerta a puerta en el transporte público, y menos en la isla de Tenerife, es muy complejo. Toda esa capilaridad, tenemos que jerarquizar la red de transporte y toda esa capilaridad, de alguna manera, tenemos que llevarla hasta los principales corredores. Me estoy adelantando a lo mejor, pero también por fin vamos a poner en marcha a partir del mes de noviembre el transporte a la demanda, que lo que va a permitir, porque también tenemos ese problema, como decía Rafael, pero es que no me queda más remedio que coger el coche, porque es que vivo en las medianías arriba, por donde no pasa ningún transporte público. Claro, ya cojo el vehículo, incluso a bajar a la autopista, ya sigo, porque tampoco tengo dónde dejar el vehículo en la autopista. O sea, es que es un engranaje de pequeñas, si queremos decirlo, yo creo que son pequeñas grandes soluciones que hay que poner en marcha. Pues ya ponemos en marcha el transporte a la demanda en la comarca de Arico, Fasnia, Güímar. Empezamos por ahí, ya hablaremos de las tecnologías también en movilidad, un sistema bastante... estamos ahí, estaremos unos meses perfilando el funcionamiento, pues por la app, la plataforma, es un sistema realmente ambicioso, y nuestra intención, y ya en presupuestos está, es que para el año que viene pueda ampliarlo a 4 comarcas más al menos, si no 5. Ir de esa manera cubriendo esas necesidades, porque la gente tiene unos desplazamientos obligatorios que realizar al trabajo, al instituto, a la universidad. Voy a hacer una crítica que, a pesar, yo con estos señores me comunico mucho, con José Ángel, por supuesto, por transporte, que es mi competencia. Voy a hacer una autocrítica. Nos hace falta más comunicación y más colaboración. Acabo de nombrar a los institutos y a la universidad. Con la universidad ya estoy, me falta atacar a educación, porque otro problema que nos estamos encontrando es que construimos infraestructuras sanitarias, educativas, y no tenemos en cuenta la movilidad. Polígonos, centros comerciales, y no tenemos en cuenta la movilidad. Se tiene que exigir un estudio de movilidad cuando uno vaya a construir una infraestructura,
Yo en este curso he tenido que actuar de urgencia porque un ayuntamiento me llama, inauguran un instituto, bachillerato, todos sabemos, es instituto público, bachillerato no tiene el transporte escolar subvencionado, pero siguen siendo menores de edad, no tienen cómo llegar al instituto. No hay ningún transporte que llegue a esa zona que es medio polígono. ¿Cómo llegan los chicos al instituto? Pues seguramente saltándose normas de seguridad vial, yendo en patinete cuando no debían. Seguridad. O caminando de noche por accesos donde no se les ve y añadiendo eso, que una movilidad tiene que ser sostenible, y saludable y segura. Hay un aspecto importante en lo que decías, que el transporte comercial, es decir, hay mucho vehículo comercial en Canarias. Bueno, eso quiere decir que la economía va bien, porque si se mueven quiere decir que se consume y que las furgonetas de reparto tal, pues tienen actividad. Ustedes, supongo que han observado, te he visto con mucha atención lo que decía la consejera, creen que en las infraestructuras están sufriendo también la consecuencia de que no hayan, pero no hay porque la isla es como es y claro, no todo es bueno, siempre tiene que haber algunos condicionantes. ¿Ustedes lo notan? Sí, claro, evidentemente la actividad del transporte profesional es la primera que denota cualquier eventualidad en la red viaria. Yo me alegro mucho que la consejera haya dado una pincelada, pero de una cuestión que para nosotros hemos defendido desde hace muchos años, y es que en materia de movilidad, de transporte y de tráfico, no podemos esperar a los grandes proyectos sin hacer nada en las pequeñas medidas. Tenemos que trabajar día a día en pequeñas medidas sin renunciar a los proyectos grandes, ¿no? Esto es un error que quizás políticamente en el pasado se ha cometido, donde se ha invertido legislaturas completas en hablar de grandes megaproyectos sin hacer nada que pueda paliar las condiciones actuales. Respecto de lo que planteaba Rafael, de que tenemos un parque móvil comercial anormalmente grande, es cierto, pero viene motivado por una cosa muy sencilla. Somos un territorio fragmentado y las empresas, para poder atender la demanda de las distintas islas, tienen que montar flotas completas en cada una de ellas, cuestión que en un territorio continental, con una sola flota desplazándose por carretera, pues puedes atender de otra manera. Lo que sí es cierto es que nosotros demandamos no solo planificar la red viaria con servicios generales, nosotros demandamos servicios especializados, por ejemplo, carriles exclusivos para transporte público, carriles bus-bao que puedan racionalizar el uso del transporte público. En el tema del vehículo comercial, no solo en Tenerife, es un déficit de toda Canarias, no existen zonas de carga y descarga adecuadas en número y posicionamiento a la demanda comercial que tienen las ciudades, y por lo tanto los repartidores se ven un poco haciendo el papel de delincuentes diariamente, aparcando donde no pueden para poder entregar las mercancías. Y hay un elemento que yo quisiera poner sobre la mesa porque es muy importante. El número de camiones pesados en Canarias se mantiene más o menos estable en los últimos 4 o 5 años. No ha habido un gran crecimiento de flotas. Pero después de la pandemia, después del año 2020, estamos creciendo en flota de vehículos ligeros, de furgones, por encima del 10% anual. Y viene motivado principalmente por el auge del comercio electrónico. La gente cada vez compra más por Internet y lo que se compra, alguien tiene que ir con un furgón a entregárselo en su casa y por lo tanto se está produciendo un crecimiento enorme de esa parcela del transporte profesional, mientras que el viario, las zonas de entrega y la estructura de las ciudades no está adaptada a ese crecimiento del comercio electrónico. Un poco lo que decía la consejera, ¿no? Que hacemos un instituto y no hacemos acceso. Creamos una necesidad con el comercio electrónico y no consideramos que el hecho de que esas cosas hay que repartirlas de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente el mundo del automóvil quiere que se modernice, que la gente no tenga un parque tan viejo y que la gente compre vehículos nuevos adaptados a las condiciones no solo de emisiones, sino también a las condiciones de seguridad. Es decir, un coche moderno pues
da muchas más garantías. ¿Realmente consideras que hay ayudas suficientes como para que la gente acceda a nuevos vehículos, que sustituyan los antiguos? Bueno, pues la verdad es que esta mañana estuvimos hablando algo sobre eso, ¿no? El problema de Canarias es que tenemos una región fragmentada, donde el coche, como comentábamos hace un momento, es parte fundamental de la movilidad de muchísimos ciudadanos, y sin embargo tenemos también una comunidad autónoma que, aparte de un paro elevado, tenemos unos niveles de salario muy bajos, de los más bajos de España. Pero no es porque el empresario pague mal en las islas, no nos confundamos. La cuestión es fundamentalmente porque el tipo de economía que hemos desarrollado es una economía de servicios. ¿Eso qué significa? Que, a diferencia de otras comunidades autónomas donde se desarrollan actividades industriales con un nivel de cualificación mayor, los niveles salariales son más altos. En Canarias son más bajos porque tenemos una economía fundamentalmente de servicios. Y eso dificulta en mucho que la gente pueda acceder en unas buenas condiciones a la financiación, a la compra y financiación de un vehículo. Estamos en peor situación que nuestros conciudadanos de la península y en mucha peor situación que nuestros ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? El sector, además, está viviendo un momento clave porque lo que estamos hablando aquí, con todo el tema de la movilidad sostenible, se está ejerciendo una presión muy importante sobre la ciudadanía. Tengamos en cuenta que se están anunciando las zonas de bajas emisiones, tenemos que darnos cuenta de una cosa: si Santa Cruz fija una zona de bajas emisiones, también la va a poder fijar La Laguna y Candelaria y cada municipio. Entonces, un señor que tenga un coche viejo, porque no puede renovar su coche, no va a poder circular en la isla como lo hace hoy. Tendrá que llegar a un sitio y no le dejarán entrar. Y claro, en un país rico del norte de Europa, donde tú cambias el coche cada 5 años, pues a lo mejor ese problema no es tan grave, pero aquí nos podemos encontrar con una situación problemática. Entonces, ¿qué ha dicho el sector? Necesitamos que, si la Administración quiere realmente apostar por la movilidad sostenible y por la descarbonización, oiga, pues usted apoya a los ciudadanos para que tengan la posibilidad de adquirir en unas condiciones razonables un vehículo nuevo. Lo que además el caso de Canarias es preocupante porque, ya lo comentaba antes, tenemos un nivel de parque muy viejo, el segundo más viejo de España. Entonces, hay que tomarse esto en serio, por lo que tú comentabas, por las cuestiones de consumo, por las cuestiones de las emisiones y por la cuestión de la seguridad. Esos son aspectos clave, desde mi punto de vista. José Ángel, la zona de bajas emisiones realmente a ustedes les afecta poco, porque, vamos a ver, los vehículos de reparto, etcétera, están en la serie de vehículos a los que no va a afectar la zona de bajas emisiones. Bueno, Candelaria me imagino que no podrá establecerla porque no creo que llegue a los 50.000 habitantes. En Tenerife me parece que son 5 los municipios. Pero es voluntario, ¿eh? Aparte, la ley dice que es obligatorio, pero cualquier municipio puede determinar... Si tuviera que ser voluntario en Suecia lo harían seguro. Aquí extraña que los ayuntamientos, pues, de hecho, es obligatorio para los más de 50.000 habitantes y todavía la mitad de ellos o más no lo han podido establecer porque es fácil que en Europa se escriba un documento que hay que aplicar y luego es mucho más complejo aplicarlo. En el Cabildo de Tenerife, porque los cabildos están teniendo una importancia tremenda en Canarias en los últimos años, es decir, están siendo, lo decía esta mañana también, ¿y qué piensa el Cabildo? ¿Y qué dice el Cabildo? Es decir, que el canario está realmente, yo creo que valorando ahora que el Cabildo es su institución, ¿no? Entonces, a mi juicio, debe ser el vehículo de unión de la actividad de los municipios, no que cada uno vaya por su lado. Y entonces, a la hora de diseñar un plan de comunicación alternativa, de movilidad alternativa, ¿el Cabildo tiene algún plan para coordinar ideas y que no haya en Tacoronte una forma y otra en Icod y otra en La Laguna, sino que realmente se establezca una coordinación, o es complejo? Es muy complejo. Además, no hay que olvidar que los ayuntamientos tienen sus propias competencias donde uno no puede ingerir. Es decir, sí es verdad que tenemos, yo diría que en general, y aquí no hay colores políticos, yo por lo menos en el área de movilidad, creo que intento coordinarme dentro de todas las dificultades con todos los municipios. Intentamos además apoyar a los más pequeños, que son además al final los que menos medios y más complicaciones tienen. Es verdad que además, y está aquí la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz,
Un ayuntamiento tan grande como Santa Cruz, que tiene la obligación, además de poner la zona de bajas emisiones, ella nos podría contar muchísimo más, ellos incluso reclamaban esa coordinación por parte del Cabildo, pues por ejemplo, para una posible, hablemos de zona de bajas emisiones metropolitana, y claro, metropolitana nos vamos hasta La Laguna, lógicamente. Pero es algo muy complicado porque cuando además, ahora con la ley esta de cambio climático y transición ecológica, sobre todo con el decreto ley, yo decía, áreas distintas no se han coordinado. Porque que me digan que los PEMUS, los planes de movilidad urbana sostenible, los hacía el Cabildo, digo, acabáramos. O sea, yo hago el insular, pero yo no puedo hacer los municipales. Primero, no por la cantidad de municipios, los 31, ya no es por capacidad o no, es que los municipios, un plan de movilidad no es solo zona de bajas emisiones, que es lo que creo que confunde la parte de transición ecológica. Un plan de movilidad sostenible es mucho más. Y claro, los municipios tienen competencias urbanísticas. Sus viarios son de su competencia, por poner urbanismo, planificación territorial, es decir, ellos tienen sus propias competencias. Uno no puede ir, bueno, yo no puedo ir, yo que soy transporte público, que soy TITSA, yo no puedo ir y poner una parada de guagua en un tramo municipal si no me autoriza el ayuntamiento. Aunque la guagua que pase por allí sea interurbana, para yo poner una parada en el ayuntamiento me lo tiene que autorizar. Ya me pasaba este tal que venía de Viejo que un municipio una vez no nos los autorizó. Es decir, es complicado. Santa Cruz nos pedía esa coordinación. El Gobierno de Canarias está intentando, y yo creo que, fíjate que aquí compete más al Gobierno de Canarias esa coordinación, si estamos hablando de zonas de bajas emisiones y demás, porque todos serán conocedores de las múltiples sentencias que ya están saliendo en España. Es que los ayuntamientos están perdidos, como tú decías. Europa escribe un documento que hasta qué punto es aplicable a nuestra realidad. ¿Cómo es la calidad del aire en los municipios, en los 5 municipios de esta isla que estamos hablando? ¿Tienen problemas de calidad del aire? Eso no quita que no tengamos que tender a vehículos, por supuesto, cero emisiones, ecológicos y cuidemos nuestro medio ambiente. Pero si la justificación es la calidad del aire y reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire, pues lo están teniendo complicado los ayuntamientos, con 20.000 paralizaciones y recursos. Entonces yo creo que ahí sí que tiene que ser el Gobierno de Canarias para todos los municipios afectados de toda Canarias, incluso ayudarles con ordenanzas municipales, porque encima se regula con ordenanzas municipales, ayudarles a esas ordenanzas municipales tipo. El Cabildo va a estar para ayudarles técnicamente en todo lo que necesiten, tanto desde el tema de medio ambiente como del tema de movilidad. Yo creo que a los tecnócratas europeos había que explicarles que en Canarias existe algo que se llama Don Alisio, que entre otras cosas nos evita que haya tormentas porque genera el aire, que el aire se desplace y que el aire caliente no suba y se produzcan tormentas. Es algo, Sí. yo creo, un ejemplo mundial en Canarias. Pero mira, aquí la calidad del aire es buena, nada más que tiene que vernos a ustedes, a nosotros, la pinta que tenemos, guapos, elegantes, tal y cual, porque vivimos en Canarias, eso nos dicen fuera, ¿no? Se habló esta mañana del tema del vehículo eléctrico y todo el mundo hablaba del problema de que no hay formas de establecer los puntos de recarga básicamente. Ahí yo creo que el Cabildo sí tiene competencias y realmente todo el mundo decía que hay un gran déficit, incluso para el transporte público, el transporte de vehículos de pasajeros, porque todos se mueven a la misma hora y todos se tienen que cargar a la misma hora para el día siguiente estar a las 7 de la mañana dispuestos para hacer otra jornada. ¿Por dónde van los tiros en el Cabildo, en esa línea? Es verdad que cuando llegamos, este equipo de gobierno, y vuelvo y repito, esto ya no es colores, pero cuando llegamos estaban las cosas muy paradas y muy retrasadas. Esto es competencia del área de medio natural, pero bueno, no te puedo dar datos, pero he estado en contacto
constante, colaboramos mucho ambas áreas, estamos muy unidos porque al final es movilidad sostenible, por tanto trabajamos conjuntamente medio natural y movilidad desde el Parque Rural de Anaga, por poner un ejemplo donde hay un problema de movilidad importante y a la vez es un espacio natural protegido, como son los competentes en la materia. Bueno, han tenido que correr, están corriendo y ya está planificado todo lo que son los puntos de recarga a lo largo de la isla, porque mucho decir vehículo eléctrico, efectivamente, hasta los de alquiler, ¿y dónde recargan? Están ya con todo el plan, corriendo como pueden. También me afecta, obviamente, como infraestructuras de el intercambiador, etcétera. Pues claro que tengo que tener también los puntos de recarga. Vamos tarde, sí, pero te aseguro que estamos en ello. Tanto en el intercambiador, que eso sí me compete, porque bueno, lo gestiona el intercambiador TITSA, ya estamos licitando y en breve colocaremos todos los puntos mínimos, al menos, que nos requiere la infraestructura, pero aparte están los compañeros ya con todo el plan de puntos de recarga a lo largo de la isla. Otro punto importante en el mundo del transporte está en que no hay conductores. Es decir, estamos hablando de que hay que poner guaguas, que hay que poner camiones, que hay tal, pero no hay conductores. Recursos humanos. ¿Sienten ustedes ese problema de que no tienen conductores capacitados para que se incorporen a las flotas, distintas flotas, incluso en el transporte público, en TITSA? No sé si tienen este problema. Sí, para nosotros ahora mismo es uno de los grandes retos de la gestión de los recursos humanos. Tenemos identificado que en Canarias anualmente hay un déficit de unos 500 conductores profesionales, tanto de viajeros como de mercancías. Y hemos iniciado algún proyecto financiado por la Consejería de Empleo del Gobierno Autónomo, con el cual, por ejemplo, este año estamos formando a 306 personas a nivel regional, donde de manera gratuita pues se le ofrece la posibilidad de obtener el carnet de conducir profesional, bien sea de camiones o de guaguas, el certificado de actitud profesional y el módulo de prevención de riesgos laborales, que son las 3 herramientas mínimas que exige la ley para que una persona sea conductor profesional. Con esto vemos además un detalle, y es que la época aquella en que la gente iba al servicio militar, sacaba el carnet de conducir y se hacían choferes, ya ha pasado. Ahora se requiere de una especialización y profesionalización mucho más profunda, lo que significa tiempo y dinero para fabricar estos profesionales. Nosotros hace 3 años, cuando empezamos con esta idea para tratar de sacar el proyecto, muchas instituciones nos planteaban si no era más fácil importar mano de obra de otros países, y creo que fue Rafael Pombriego en el panel anterior el que planteó algo que coincide con nuestro planteamiento. Tenemos unas tasas de paro en Canarias altísimas y creímos oportuno como federación empresarial tratar de apostar como primera medida en formar a las personas que viven aquí para ver si podíamos crear profesionales, y en ese empeño estamos, aunque seguimos con el déficit. Y además tenemos un déficit no solo de conductores, también de mecánicos. El conseguir mecánicos es una tarea casi imposible. Yo creo que quizás Eulalia tenga menos problemas porque las condiciones de las grandes empresas de transporte público, como es TITSA aquí en Tenerife, o Global, o Guaguas Municipales, en el caso de Gran Canaria, atraen, cuando hacen selección pública, atraen a los conductores de una manera bárbara. Pero toda esa mano de obra que va a estas empresas hay que suplirla en el sector privado, tanto el transporte turístico, el escolar o el transporte de distribución en camiones. Entonces, ahora mismo es nuestro principal caballo de batalla, es conseguir conductores y conseguir mecánicos, porque a veces nos encontramos con que las empresas pueden ampliar flotas para agrandar el negocio, pero no tienen la mano de obra necesaria para poder cubrir esas expectativas. No quiero eludir, porque a veces en estos debates parece que siempre hay una cara y una cruz, el tema de las condiciones laborales. Nos pasa un poco como con los mecánicos. No tenemos unas condiciones económicas altísimas, son las que, digamos, podemos permitirnos en Canarias, pero no es menos cierto que hemos hecho un esfuerzo este año. Hemos firmado 3 convenios colectivos nuevos en transporte de mercancías y de viajeros,
y concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife esperamos empezar ahora en breve a negociar el convenio del transporte público de mercancía. Lo que estamos intentando es regularizar de la mejor manera posible las condiciones laborables para atraer ese talento a nuestro sector y sobre todo que se quede trabajando en el sector. Yo quiero defender también al automovilista tinerfeño. Hace poco tuve la oportunidad de llegar a un vídeo que habían grabado los bomberos de Güímar, en el cual se plasmaba la conducta, de hecho lo habíamos explicado antes en redes, la conducta de los automovilistas tinerfeños ante un incidente en el túnel de Güímar. La gente, yo no sé si no lo había visto a nosotros, muy pretencioso por mi parte, pero posiblemente me vieron y entonces yo lo puse con un ejemplo a nivel internacional, dijeran, en Tenerife, actuación correctísima de los conductores. Una vía de 2 carriles, los conductores del lado izquierdo a la mediana y los conductores al lado derecho, todos. Salvo uno de los vehículos, todo el mundo perfectamente actuado. Lo puse en redes y en unos días obtuvo 350.000 visualizaciones. Quiere decir que también tenemos gente que está en la carretera, que se comporta debidamente cuando es necesario, y yo quiero que se reconozca también que en ese caso los automovilistas tinerfeños, también en Gran Canaria, cuando ha habido problemas en el túnel de la Laja, colaboran si es necesario, sobre todo para conseguir lo que se llama la hora de oro, es decir, que el accidentado sea atendido rápidamente, que el atasco se solucione y que, lógicamente, medioambientalmente ganemos en reducción de emisiones. Bueno, ¿algún tema que a ustedes especialmente les preocupe y que quieran plasmar? Bueno, yo, al hilo de lo que ha dicho Eulalia, sí que creo que sería importante la coordinación entre los, que el Cabildo Insular intentara asumir, a lo mejor no es su competencia, pero por ejemplo, cuando hablamos de las zonas de bajas emisiones, lo que sí pedimos como sector es que se armonice en la medida de lo posible las ordenanzas regulatorias de las zonas de bajas emisiones. Porque lo que está pasando es que, sobre todo por la experiencia que estamos teniendo en la península, es que cada ayuntamiento, como tiene competencia para regular como ellos quieren, dentro de unos parámetros, pero como ellos quieren, cada zona de bajas emisiones, pues son dispares, ¿no? Entonces podemos volver locos desde el señor que va de un municipio a otro y que la señalítica es distinta. Entonces esto va a ser un disparate. Entonces sí que, por una cuestión simplemente de eficiencia, sería deseable que el Cabildo, vuelvo a repetir que tal vez no tenga la competencia, pero sí sería deseable que intentara en las políticas de movilidad y ordenanzas de este tipo, intentar coordinar que sea todo más o menos armonizado. Sé que es difícil, pero sería lo deseable, para no volver a los usuarios locos. Pero yo vuelvo, insisto, creo que precisamente por eso, que estoy de acuerdo contigo, tendría que ser el Gobierno de Canarias, porque no parcelemos isla a isla, es decir, el canario es canario. Es decir, con independencia de qué isla vivas, hoy es muy frecuente coger el barco y llevarte el coche a Gran Canaria, viceversa. Tiene que ser igual. Además, están todos necesitados y yo creo que aquí el Gobierno de Canarias sí juega un papel muy importante. Incluso le proponíamos, haz una ordenanza tipo, que todos esos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan hacer suya, facilítales, que además tú tienes más medios, y también a nivel jurídico, porque necesitan ese apoyo jurídico, y visto lo que está saliendo en Península, alguien nos proponía a nosotros, es que necesitamos que alguien estudie jurídicamente esa sentencia y nos eche una mano en cómo montamos esa ordenanza, pero no pueden haber tantas ordenanzas como ayuntamientos con obligación o que establezcan zonas de bajas emisiones, porque entonces sí que volvemos locos, vamos, al de Tenerife, al de Gran Canaria, todo el mundo, ya va de isla, ya no sabe ni a dónde va, y aquí puedo, no puedo, ¿qué tengo que hacer? Exacto. Tiene que ser, por lo menos en el territorio de Canarias, armonizar la zona de bajas emisiones, y además nos los agradecerían, yo creo que todos los ayuntamientos, a mí por lo menos los que me lo han transmitido, necesitan que les echemos una mano, y pensando en el vecino y en la vecina. No puede ser que yo vaya de un municipio a otro, me cambien las señales y me vaya de una isla a otra y parece que es que me voy al extranjero. No puede ser. Exacto. Yo quiero, para despedir, que sea la consejera quien me hable, con un tema que no quiero que se vea frívolo. Se baja la consejera un día cualquiera, en una guagua de Tipsa, y se encuentra la lámpara Aladino. Y el genio le dice,
consejera, dígame un deseo, su deseo para el futuro de la movilidad en Tenerife. Que lleguen pronto al trabajo, que no haya problemas, que lleguen en tiempo, que todo el mundo vaya con una movilidad sostenible. Pídame un deseo. Pues casi que lo acabas de decir tú mismo, es decir, que todo el mundo, en el medio de locomoción que sea, vaya seguro, vaya tranquilo, vaya a donde tiene que ir y pueda llegar a su hora. Me da igual si es un desplazamiento obligatorio, obligado, o es por ocio. Que nos podamos trasladar por el territorio con tranquilidad y sin congestiones. Y yo espero que el transporte público, yo soy una ferviente defensora del transporte público colectivo, guiado, que no hemos hablado de él, y no guiado, crezca y dé respuesta a las necesidades en este caso, de los tinerfeños y tinerfeñas. Y no me quiero olvidar, gracias José Ángel por nombrarlo, en esa priorización del transporte público colectivo, los carriles bus y los carriles busvados. Hay que darle prioridad al transporte público colectivo. Esos terceros carriles tienen que ir destinados a favorecer el transporte público colectivo y los vehículos de alta ocupación o vehículos compartidos, como lo queramos llamar. Tiene que dárseles prioridad. Pero yo espero, mira, mucha gente que se ha pasado del vehículo en la situación que tenemos ahora al transporte público. A mí me encanta cuando me dicen, ¿cómo he ganado en salud? Vengo y llego feliz a trabajar y no estresado como llegaba antes. A mucha gente le ha costado cambiar porque al final estás metido en la misma cola, aunque vengas en la guagua, pero no estás detrás del volante. Que eso genera de verdad, la salud de las personas es tremendo. Y tenemos, oye, yo qué sé, que disfrutar de que vivimos en Canarias, de que vivimos en Tenerife, y oye, y vamos a trabajar al colegio, al instituto, tal, pero vamos felices. Y además puedes hablar por teléfono y whatsappear si vas en la guagua, cosa que no puedes hacer conduciendo. Estudiar, dormir, o sea, claro, es fantástico. Lo único que puedo hacer es, si yo fuera el genio, le diría, consejera, que sus deseos se cumplan. Acabamos con esta mesa, si les parece bien. Yo creo que ha sido bastante amena. Hemos visto distintas visiones y continuamos adelante con estas jornadas importantes. Rafael se tiene que quedar, pero despedimos a la consejera, despedimos a José Ángel. Gracias por la participación y que a ver si la próxima ocasión decimos, hemos avanzado, aunque sea poco, pero vamos en la buena senda. No seguimos estancados, sino que avanzamos en las soluciones. Muy bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Uy. Gracias, Eulalia. Bueno.